Hay personas que un día dejan de correr detrás del mundo y comienzan a caminar hacia sí mismas. No porque se hayan rendido, sino porque por fin entendieron que seguir afuera era seguir perdiéndose. Ahí empieza la verdadera historia del solitario, no la del que escapa, sino la del que elige quedarse donde más cuesta, dentro de sí. A veces no cerramos ciclos porque nos da miedo el silencio, porque sabemos que si nos detenemos a escucharnos, se caerán demasiadas mentiras. Pero hay un instante, silencioso, irrebatible, sagrado, en el que el alma ya no soporta un solo día más repitiendo lo que duele. Y entonces, por fin, callamos. No por resignación, sino porque entendimos que solo en ese silencio empieza la verdad. Carl Jung decía que quien mira hacia adentro despierta. Pero despertar no es poético, es complejo y profundo. Cuando estás rodeado de ruido, es fácil creer que estás avanzando, ocupado, atareado, acompañando a otros, resolviendo vidas ajenas. Pero en el fondo lo sabes, hay algo que te está esperando dentro. Algo que se quedó congelado en el tiempo porque tú mismo no te diste permiso de soltar. Cerrar un ciclo no empieza con una despedida, sino con un reconocimiento: esto ya no vibra conmigo. Y no siempre hace falta decirlo en voz alta. A veces basta con dejar de responder, con no ir, con quedarte en silencio mientras el mundo sigue girando. El silencio no es evasión. Es el lenguaje del alma cuando está por tomar decisiones profundas. Ser solitario en este contexto no es castigo, es una elección de honestidad. Porque hay vínculos que solo se sostienen por miedo al vacío, por culpa, por rutina. Pero tú lo sientes. Sientes que ese personaje que fuiste ya no puede sostenerse más. Que seguir hablando en automático sería traicionar esa parte de ti que ya despertó. Y cuando eso ocurre, no hay vuelta atrás. El silencio aparece como un acto de respeto interior. Ya no tienes la necesidad de convencer a nadie. Solo quieres reencontrarte, volver a ti. El mundo puede no entenderlo. Incluso los más cercanos pueden acusarte de frío, de distante, de raro. Pero no es eso. Lo que estás haciendo es detener el bucle. Estás escuchando el llamado de tu alma que te dice: para. No sigas repitiendo lo mismo esperando que esta vez duela menos. Porque el dolor no se disfraza. Solo se transforma cuando se reconoce. Y eso no ocurre en medio del ruido. Ocurre en ese espacio donde ya no hay justificaciones, solo verdad. Ese silencio incómodo, al principio, duele. Duele como duelen los músculos cuando se estiran por primera vez después de años. Porque hemos sido entrenados para hablar, para explicar, para responder. Pero no para callar. No para mirarnos. Y menos aún, para permanecer ahí sin distracción. Cerrar ciclos no se trata de cerrar puertas. Se trata de dejar de visitar las mismas esperando una respuesta distinta. Jung nos hablaba de la integración de la sombra como camino hacia la totalidad. Y la sombra no se ilumina con palabras. Se ilumina con presencia. Cuando por fin te sientas frente a ti mismo y dices: ya no quiero seguir así. Es ahí donde comienza el cierre real. No cuando el otro se va. No cuando te dan una explicación. Sino cuando eliges no seguir invirtiendo tu energía en algo que ya no te representa. Y en ese momento, la soledad se vuelve sanación. No una soledad impuesta, sino elegida. Una soledad que te abraza, que te habla, que te limpia. Porque cuando te quedas solo, sin máscaras, sin promesas, sin testigos, empiezas a recordar. Te das cuenta de cuánto fingías, cuánto aguantabas, cuánto te traicionabas solo por no incomodar. Y eso duele, sí, pero también libera. Es entonces cuando una nueva energía empieza a emerger. Una paz que no viene de afuera. Una certeza que no grita, pero se instala. Ya no necesitas correr. Ya no necesitas explicar. Porque algo en ti ha cambiado. Y aunque aún no sepas cómo se ve tu nuevo camino, sabes que no quieres volver al anterior. Ese es el verdadero cierre.
no el que se celebra, el que se honra en silencio. Y si algo de lo que has sentido hasta ahora ha tocado una parte tuya que estaba dormida, quédate, porque al final de este video te voy a entregar una clave concreta, una herramienta emocional práctica que te servirá para no volver a abrir lo que ya has decidido cerrar. Una estrategia silenciosa y profunda, inspirada en la psicología de Jung, que puedes aplicar en tu día a día para dejar de repetir los mismos ciclos. Si esto te sirve en el camino, suscríbete al canal, porque aquí, cada palabra está hecha para ayudarte a volver a ti. Hay una diferencia enorme entre estar en silencio y usar el silencio. Una cosa es quedarte callado porque no sabes qué hacer con lo que sientes, y otra muy distinta es elegir el silencio como herramienta consciente de transformación. Yo nos diría que todo lo que no se hace consciente nos domina desde el inconsciente. Y eso incluye lo que no decimos, lo que no cerramos, lo que dejamos colgando en el alma mientras fingimos que ya no importa. Pero el cuerpo lo recuerda, la energía lo sostiene, y el ciclo se repite. El solitario que ha aprendido a cerrar ciclos a través del silencio no está huyendo del mundo. Está escuchando sus propios procesos con una profundidad que pocos se atreven a sostener. Porque en el silencio aparecen voces que el ruido no deja oír. A veces, esa voz te dice esto ya no eres tú. Otras veces, simplemente llora. Porque también hay que llorar en silencio lo que no supimos despedir con palabras. Cuando decides no reaccionar, no es pasividad. Es maestría emocional. Es darte el permiso de no seguir alimentando la misma narrativa. Porque toda historia, incluso la más dolorosa, necesita un punto final. Pero nadie te enseña cómo se pone ese punto cuando no hay cierre externo. El silencio es el punto final que tú mismo puedes colocar, incluso cuando el otro nunca se disculpó, nunca explicó, nunca volvió. Cerrar ciclos a través del silencio no significa reprimir. Significa transformar. Significa reconocer que ya no hay nada más que decir. Que toda palabra adicional sería una forma de seguir atado. Porque hay vínculos que se cierran sin drama. Sin portazos. Solo con una pausa definitiva. Con una energía que ya no responde. Que ya no está disponible. Y eso es fuerza. El silencio, cuando se habita con conciencia, te enseña lo que ninguna conversación te puede dar, claridad. Esa claridad que nace cuando dejas de necesitar que el otro te entienda. Cuando sueltas la necesidad de ser validado. Cuando por fin eliges el cierre interno, no como resignación, sino como libertad. Y entonces la soledad vuelve a tomar su lugar como templo. Ya no te duele tanto estar contigo. Ya no necesitas llenar cada espacio con alguien más. Porque has descubierto que lo más valioso no es con quien compartes tus días, sino desde qué estado interno los compartes. Y si ese estado está lleno de carencia, todo lo que el otro te dé será poco. La clave está en volver al centro, a ese lugar dentro de ti donde ya no hace falta explicarse, donde la decisión de soltar no se anuncia, solo se practica. Donde el silencio no se usa como castigo, sino como confirmación de una nueva etapa. Porque cada vez que eliges no responder, estás diciéndole al universo, ya aprendí, ya no necesito repetir esto. Ese tipo de silencio tiene una frecuencia distinta. No es evasión, es presencia. Y eso se nota, se siente, se vive en cómo caminas, en cómo hablas, en cómo eliges. Tu energía empieza a cambiar y el mundo, sin entender por qué, empieza a reaccionar distinto contigo. Porque ya no estás disponible para lo mismo. En este punto, muchas cosas se caen solas. Vínculos, rutinas, hábitos. Porque al soltar desde el alma, todo lo que ya no vibra contigo empieza a alejarse. Y puede doler, sí, pero también alivia. Porque sabes que por fin, estás dejando de cargar con lo que no es tuyo. Estás cerrando. Estás eligiendo. Estás volviendo a ti. Camila tiene 28 años.
Vive en Guadalajara. Siempre fue la amiga que estaba para todos, la que sabía escuchar, la que ofrecía su casa, su tiempo, su atención. Durante años sintió que era indispensable en la vida de otros, pero cada noche, al quedarse sola, sentía un hueco que no podía nombrar. No era tristeza, no era soledad. Era una sensación de estar fragmentada, como si la versión de ella que mostraba al mundo no tuviera nada que ver con la que vivía puertas adentro. Una tarde, después de una discusión sin sentido con una de sus amigas, sintió que algo dentro de ella se rompía. No por la discusión en sí, sino por la carga acumulada de años. Años de estar disponible, de sostener, de callar. Esa noche, sin planearlo, apagó el celular. Cerró todas las redes sociales. Y decidió quedarse en silencio. No por enojo, por agotamiento. Y por primera vez en mucho tiempo, durmió en paz. Lo que siguió no fue fácil. Su entorno reaccionó. Una amiga le dijo que estaba siendo grosera, otra que se le había subido lo espiritual. Pero Camila ya no reaccionaba, porque había descubierto algo que dolía, pero que también liberaba, que muchas de esas relaciones solo existían mientras ella seguía disponible. Y cuando dejó de estarlo, dejaron de buscarla. Durante semanas no explicó nada. No respondió. Solo escribió. Salía a caminar en silencio. Escuchaba su respiración. Lloraba a ratos. Reía sin motivo. Empezó a hablar con ella misma. A veces en voz alta. A veces con solo mirarse al espejo. Y en ese proceso algo dentro de ella empezó a volver. Algo que había estado exiliado por años. Su presencia. Camila empezó a escribir en un cuaderno cada vez que sentía la urgencia de regresar a lo anterior. No vuelvas a explicar lo que ya no necesitas sostener. No reabras vínculos que ya están cerrados por dentro. No le des voz a lo que ya solo vibra como eco. Esas frases se volvieron su refugio, su mantra, su guía. Y entonces ocurrió lo más inesperado. No un evento grandioso. No una reconciliación, solo una mañana en la que, al despertar, se sintió en paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no estaba luchando, ya no estaba pendiente de agradar, ya no tenía miedo de que la olvidaran, porque ella ya no se estaba olvidando de sí misma. Camila volvió a hablar con algunas personas, pero esta vez, sin necesidad de justificar su proceso. Estoy en otra etapa, decía. Y quien entendía, se quedaba. Quien no, se iba. Y eso estaba bien. Porque por primera vez, no sentía que perder vínculos fuera sinónimo de perderse a sí misma. Hoy, Camila dice que el silencio fue su maestro más duro y más honesto. Que cerrar ciclos no se trató de decir adiós, sino de no seguir diciendo sí a lo que ya no sentía. Que aprender a estar sola no fue el castigo, fue el premio. Y que volver a sí misma fue el viaje más profundo que ha emprendido. Ella entendió algo que Jung dejó escrito para quienes se atreven a despertar: la individuación no es un acto externo, es un regreso. Y solo cuando te vuelves a habitar, puedes cerrar lo que antes te controlaba. En algún punto de este camino, te das cuenta de que ya no quieres respuestas, quieres paz. No buscas convencer a nadie. No necesitas demostrar nada. Solo quieres habitar tu vida sin sentir que estás cargando con lo que ya no es tuyo. Y entonces, comienzas a caminar distinto. A responder menos. A priorizar lo que antes postergabas. Tus silencios, tus pausas, tus límites. Ya no te molesta tanto que te malinterpreten. Porque entiendes que tu proceso no necesita traducción, necesita respeto. Y si ese respeto no viene de afuera, entonces te lo das tú. Eso es cerrar un ciclo, no cuando todo está claro, sino cuando tú ya no estás disponible para volver a lo mismo. El solitario no es alguien que odia al mundo. Es alguien que aprendió a no perderse en él. Porque hay muchas formas de perderte, siendo útil todo el tiempo,
estando disponible para todos, respondiendo mensajes que ya no te representan. Y al final, te das cuenta de que no era el trabajo, ni la pareja, ni la rutina, eras tú olvidándote de ti para sostener lo que los demás necesitaban. Jung decía que lo que negamos nos somete. Y eso también aplica a los silencios que nunca nos permitimos, a las pausas que aplazamos por miedo a no pertenecer. Cuando empiezas a cerrar desde dentro, el silencio se vuelve sagrado. No un castigo, no un vacío. Una presencia. Una forma de decirte, aquí estoy. Ya no me ignoro más. Y en ese punto, ya no necesitas rituales elaborados, ni explicaciones externas. Empiezas a sentir que caminar solo no es estar perdido. Es, por fin, estar contigo. Y entonces descubres algo fundamental. No todo lo que termina fue un error. Hay cosas que se tenían que romper para que tú pudieras volver a ser tú. Cerrar un ciclo no es una decisión de un solo día. Es una práctica diaria. Es ese momento en el que dejas de justificar porque ya no contestas con entusiasmo. Es cuando entiendes que no estás obligado a seguir explicando tu silencio. Es cuando te eliges incluso si nadie más lo entiende. Y al hacerlo, algo en ti se fortalece. No desde la dureza, sino desde la claridad. Porque una vez que reconoces que un ciclo ha muerto por dentro, seguir forzándolo es dejar de honrarte. En esta etapa comienzas a ver tu pasado con otros ojos. Ya no desde la nostalgia, sino desde la gratitud. No porque todo haya sido bueno, sino porque todo te trajo hasta aquí. Te das cuenta de que incluso las heridas más profundas fueron maestras, y que tu silencio no es venganza, es sanación. Es esa forma amorosa en la que decides dejar de alimentar lo que ya no te nutre. Porque al final, la vida no se trata de tener razón. Se trata de tener paz. Y entonces llega el momento más poderoso del proceso, el reencuentro contigo. No con tu versión idealizada, con la real. Con la que cometió errores, con la que tuvo miedo, con la que a veces se cayó cuando debía hablar. Y la miras, y no la juzgas. Solo la abrazas. Y entiendes que no hay forma de cerrar un ciclo sin perdonarte por haber permanecido tanto tiempo en él. Pero ahora ya no importa cuánto tardaste. Importa que ya no estás ahí. También entiendes que cerrar no es destruir. Es soltar con conciencia. Es reconocer que algo ya cumplió su propósito y que insistir es una forma de autoabandono. Eso aplica para relaciones, para hábitos, para trabajos, incluso para sueños que ya no te representan. Porque crecer también es actualizar tus deseos. Y aunque el mundo te diga que rendirse es fracasar, tú ahora sabes que soltar a tiempo es una forma de amor propio. La energía del solitario que ha comenzado a cerrar ciclos se vuelve distinta. Ya no habla tanto. Ya no explica todo. Ya no necesita defender su proceso. Simplemente se vuelve coherente. Y esa coherencia incomoda a quienes esperaban que siguieras en automático. Pero también atrae lo nuevo. Porque el silencio, cuando es auténtico, limpia el camino de todo lo que no estaba alineado contigo. Y en medio de todo este proceso, descubres algo que transforma por completo tu forma de estar en el mundo, que tu silencio no es el fin de nada, es el comienzo de todo. Porque ahora sí, desde este punto, puedes construir sin repetir, puedes amar sin vaciarte, puedes avanzar sin traicionarte, porque ahora sabes quién eres. Y saber quién eres, es la única forma real de cerrar un ciclo para siempre. Luis tiene 51 años y vive en Medellín. Fue gerente comercial durante más de 2 décadas. Su vida estaba estructurada, productiva, marcada por metas, cifras, resultados. Pero tras la pandemia, algo en él comenzó a cambiar. No lo dijo de inmediato, pero lo sentía. Un cansancio distinto, no físico, sino existencial. Comenzó a notar que, aunque cumplía con todo, cada vez le costaba más encontrar sentido. Las reuniones lo agotaban. Las conversaciones le parecían vacías. Las metas, irrelevantes. Y un día, al regresar a casa, lo supo,
estaba listo para cerrar una etapa que ya no lo representaba. Al principio creyó que se trataba de estrés. Se tomó vacaciones. Intentó retomar con más entusiasmo. Pero no funcionó. Algo en su interior ya no quería seguir fingiendo. Fue su cuerpo el que primero habló. Insomnio, dolor en el pecho, ansiedad matutina. Luis acudió a un médico, luego a terapia. Y ahí, por fin, lo dijo, ya no me reconozco en lo que hago. Siento que todo esto ya no es mío. No sabía qué quería, pero sabía lo que ya no quería. Y eso fue suficiente para empezar. Durante semanas dejó de responder correos fuera del horario. Se ausentó de algunas reuniones que antes consideraba obligatorias. Empezó a caminar por las tardes, solo, sin audífonos, sin celular. Al principio se sintió culpable. Después, se sintió libre. Descubrió que no necesitaba grandes explicaciones. Que su alma solo necesitaba silencio, aire, distancia. Y que cerrar esa etapa no significaba fracasar. Significaba volver a sí. Renunció meses después. Sin drama. Sin escándalo. Solo con una carta y un gracias sincero. Decidió no buscar trabajo de inmediato. Se dio tiempo para pensar. Para descansar. Para volver a mirar el cielo sin prisa. Para recordar que le gustaba antes de que todo se volviera obligación. Comenzó a escribir. A leer. A cocinar. A conectar con su familia desde otro lugar. Luis se descubrió nuevamente. Los amigos le preguntaban si estaba bien, si no estaba desperdiciando su potencial, pero él solo sonreía, porque por primera vez en años, sentía que no tenía que demostrar nada, que no debía sostener un personaje que lo agotaba, y eso, para él, fue el mayor logro de su vida. No un ascenso, no un aumento, sino esa paz silenciosa de saberse coherente consigo. Luis empezó a cerrar otros ciclos. No solo el laboral, también amistades que ya no lo inspiraban. Hábitos que lo desconectaban de sí. Y en ese proceso, entendió algo que Jung planteaba con profundidad, que el proceso de individuación muchas veces requiere perder lo que ya no vibra para encontrarte con lo que siempre estuvo esperando dentro de ti. Y ese encuentro no tiene precio. Hoy Luis no tiene un cargo rimbombante, pero tiene algo que muchos envidiarían: conexión interna. Ha vuelto a dormir bien, a reír de verdad, a sentirse presente en su propia vida. Y aunque no todos entienden su cambio, él no necesita que lo hagan, porque ahora no vive para agradar, vive para ser. Y su historia, como la de muchos que transitan el camino del solitario, no es una historia de soledad. Es una historia de regreso. A su esencia, a su verdad, a su ritmo. Porque cuando cierras un ciclo desde el alma, lo que encuentras no es un final. Es un renacer. Y desde ese renacer, todo cobra sentido. Hay un momento en el que el alma ya no busca explicaciones, sino integridad. No necesitas que el otro entienda por qué te alejaste, ni que te validen por lo que elegiste. Solo necesitas dejar de actuar en contra de ti. Y es ahí donde la soledad elegida se vuelve una medicina silenciosa, pero poderosa. Carl Jung hablaba de que el proceso de individuación comienza cuando dejas de esperar que el mundo te diga quién eres. Y en ese punto exacto, el silencio deja de ser un retiro y se convierte en una revelación, lo que permanece en ti cuando ya no actúas para agradar. La mayoría de las personas repite ciclos porque su identidad está construida sobre el ruido de los otros. Eres buena si te quedas. Eres fuerte si no te quiebras. Eres leal si no cambias. Pero la vida interior no entiende de etiquetas. El alma se desgasta cuando no hay coherencia. Por eso, en la etapa del solitario consciente, ya no se busca ser comprendido. Se busca ser verdadero. Y esa verdad, por lo general, no es aceptada de inmediato por quienes estaban acostumbrados a verte de otra forma. Pero ya no se trata de ellos. Se trata de ti.
En este nuevo nivel de conciencia, te das cuenta de que hay formas sutiles en las que sigues sosteniendo lo que ya no vibra, responder mensajes por compromiso, mantener rutinas por costumbre, ir a lugares donde tu alma se encoge. El cierre de ciclo también está en lo que no parece importante, en los pequeños gestos con los que cada día o te traicionas o te eliges. Porque el cierre no es un evento dramático, es una acumulación de decisiones silenciosas a favor de tu paz. A veces, el alma no necesita que lo entiendas todo, solo que dejes de fingir. Esa es la gran ruptura que inicia los verdaderos cambios. No necesitas tener claridad absoluta sobre lo que sigue, basta con tener claridad sobre lo que ya no. Y cuando haces espacio, aunque no lo creas, la vida empieza a hablarte distinto. Aparecen personas nuevas, oportunidades que antes no veías, fuerzas internas que creías perdidas, porque ya no estás gastando tu energía en sostener lo que no te sostiene a ti. A este punto del camino, lo que antes dolía como ausencia empieza a sentirse como alivio. Las personas que ya no están dejan de ser herida y comienzan a ser recuerdo. Y no cualquier recuerdo, uno que honra lo vivido, pero que no carga lo que ya no vibra. Esa es la diferencia entre cerrar con rencor y cerrar con conciencia. El silencio del solitario que ha sanado ya no es una armadura, es una ofrenda. Es la forma en que te dices gracias por lo que fue, pero ya no más desde el mismo lugar. Y esa forma de habitar el mundo tiene otra frecuencia. Ya no das por miedo a perder. Ya no te explicas desde la herida. Ya no entras en vínculos que exigen que dejes de ser tú para ser aceptado. Todo eso empieza a disolverse, y lo que permanece, permanece con libertad. Porque la libertad emocional no está en hacer lo que quieras, sino en no traicionarte mientras lo haces. Y eso solo se logra cuando has cerrado lo suficiente por dentro como para que nada de afuera te robe el centro. No siempre vas a sentirte fuerte. A veces dudarás. A veces extrañarás. A veces querrás volver a lo que era familiar, aunque doliera. Pero el verdadero cierre se mide en esos momentos. No cuando todo está claro, sino cuando, aun con dudas, eliges no volver a lo mismo. Esa es tu fuerza. No el que nunca titubea, sino el que, incluso temblando, se sostiene en lo nuevo. Jung decía que el alma tiene su propio lenguaje y que no siempre se expresa en palabras. Se expresa en imágenes, en sueños, en síntomas. Y muchas veces, cuando estás cerrando ciclos, la mente no entiende, pero el cuerpo sí. Sientes más calma, más descanso, menos ansiedad. El cuerpo celebra cuando ya no lo usas para sostener lo insostenible. Por eso, escuchar el cuerpo también es parte del cierre. Porque el cuerpo nunca miente. Y desde este lugar más liviano, comienzas a mirar tu presente con nuevos ojos. No como una consecuencia de lo que perdiste, sino como una creación que te pertenece. Porque el silencio del solitario no es vacío, es espacio. Y en ese espacio cabe una nueva vida, una nueva forma de amar, de estar, de ser. Y todo eso comienza cuando, por fin, dejas de preguntarte por qué se fue, y empiezas a preguntarte por qué te quedaste tanto tiempo. Mucha gente cree que cerrar ciclos es olvidar, borrar, fingir que no pasó nada. Pero eso no es sanar. Eso es anestesiar. Y lo anestesiado, tarde o temprano, vuelve. El verdadero cierre no es el que elimina lo vivido, sino el que lo integra. El que puede mirar atrás sin querer volver. El que puede decir, esto me dolió, me marcó, me enseñó, pero ya no me define. Y ese tipo de cierre no se hace con ruido, se hace en silencio. Porque en el silencio no hay defensa, solo verdad. Cuando llegas a este punto, el lenguaje cambia. Ya no hablas de lo que te hicieron, sino de lo que aprendiste. Ya no hablas de lo que faltó, sino de lo que hoy eliges construir diferente. Eso no significa minimizar lo que pasó. Significa asumir el poder de elegir cómo lo narras. Y esa narrativa es esencial. Porque tu alma no solo necesita soltar lo que dolió.
también necesita dejar de contarlo como herida. Porque hay historias que se repiten no porque sigan pasando, sino porque tú sigues repitiéndolas. Parte del cierre emocional es cambiar el relato interno. Si cada vez que piensas en una relación pasada vuelves a sentir rabia, culpa o tristeza, ese ciclo aún está abierto. Pero si puedes recordarlo con paz, sin necesidad de justificar a nadie, sin necesidad de atacarte, entonces sí, has cerrado. Y ese es el trabajo más sutil, pero más transformador. No ocurre en un solo día. Ocurre cada vez que eliges no alimentar el dolor con el pensamiento. Es normal que algunas personas digan que has cambiado, que ya no te reconocen, pero eso no es problema. Eso es señal de que el cambio es real, porque el cierre también se manifiesta en tu energía. Ya no hablas igual, ya no te relacionas desde la carencia, ya no negocias lo que antes entregabas sin pensar. Y eso se nota, y a veces incomoda, pero es necesario, porque no puedes construir una vida nueva desde la misma versión de ti que sostenía lo anterior. Y algo hermoso ocurre cuando cierras un ciclo de verdad, dejas de necesitar tanta distracción. Ya no llenas tus días para evitar sentir. Puedes quedarte en casa un viernes por la noche sin sentir que estás perdiendo el tiempo. Puedes caminar solo sin el celular en la mano. Puedes mirar al techo y simplemente respirar. Porque cuando el alma está en paz, el silencio no es aburrimiento, es comunión. Carl Jung decía que lo inconsciente no resuelto se proyecta fuera de nosotros. Y muchas veces, cuando no cerramos bien un ciclo, lo repetimos con otros rostros. Mismo patrón, distinta persona. Por eso, hacer un cierre completo no es solo un acto personal, es un acto de sanación transgeneracional. Es decirle a tu historia, hasta aquí, conmigo esto se transforma. No tienes que entender todo para cerrar. Hay vínculos que terminaron sin explicación, palabras que no llegaron, heridas que no fueron reconocidas. Y aún así, puedes cerrar. Porque cerrar no depende del otro. Depende de ti, de que dejes de esperar algo que ya no va a pasar. Y eso no es resignación, es madurez emocional. Es aceptar lo que fue y honrarte con lo que sigue. Empiezas a usar frases nuevas, esto ya no es para mí. No me hace bien. No me siento en paz aquí. Y esas frases, aunque simples, marcan una frontera interna. Ya no te obligas a quedarte donde no puedes ser tú. Ya no te fuerzas a encajar donde te encoges. Ese es el cierre más poderoso, el que no se grita, pero se sostiene con cada elección cotidiana. Y así, paso a paso, descubres que cerrar no es perder. Es priorizarte. Y cuando te priorizas de verdad, la vida cambia. Porque todo lo que construyas desde ahí tendrá otra raíz. Más firme, más honesta, más tuya. Y eso, aunque nadie más lo vea, es tu mayor victoria. Valeria tiene 45 años y vive en Ciudad de México. Fue pareja durante casi 2 décadas de un hombre con el que construyó una familia, una casa, una vida. Durante mucho tiempo creyó que eso bastaba, que si tenía estabilidad, debía sentirse agradecida. Pero en los últimos años algo dentro de ella empezó a apagarse. No era tristeza, era desinterés, desconexión. Ya no había conversación, ya no había ternura, solo rutina. Y una sensación cada vez más fuerte de estar ausente, incluso estando presente. Intentó hablarlo muchas veces, proponer cambios, recuperar algo de lo perdido, pero su pareja siempre encontraba formas de minimizar lo que sentía. Estás exagerando. Todo está bien. No te quejes tanto. Y con cada frase de esas, algo en Valeria se rompía un poco más. No porque fuera agresivo, sino porque era invisible. No porque hubiera gritos, sino porque ya no había escucha. Una tarde, al regresar del trabajo, se sentó en su sala en silencio. Sus hijos no estaban.
Su pareja tampoco. Y por primera vez, pudo escuchar su propia respiración. No hubo revelación mágica. Solo una frase que apareció en su mente con la fuerza de una certeza: esto ya no es vida. Y en lugar de llorar, respiró. Y en lugar de reaccionar, escribió. Comenzó así su proceso. Durante semanas, no dijo nada. Solo observó. Dejó de intentar convencer. Dejó de explicar. Se limitó a hacer silencio. Pero un silencio distinto. No el que calla por miedo, sino el que observa con claridad. Empezó a poner límites sutiles, a no responder de inmediato, a decir no puedo, a tomarse tiempo sola sin dar explicaciones. Y lo más fuerte fue notar que nadie lo notó, porque durante años había sido tan autosuficiente, que su ausencia tampoco hacía ruido. Y ahí lo entendió todo. No necesitaba gritar. No necesitaba pedir nada. Solo necesitaba soltar. Y lo hizo. No en una pelea. No en una ruptura dramática. Lo hizo en silencio. Una tarde empacó una maleta y se fue a casa de su hermana por unos días. Dejó una carta. Sin reproches. Sin exigencias. Solo una verdad: estoy vacía y necesito volver a mí. Los primeros días fueron duros. Lloró en la ducha. Dudó. Se sintió culpable. Pero no volvió. Porque aunque dolía, dolía menos que seguir en un lugar donde ya no podía florecer. Empezó terapia. Comenzó a leer. A salir sola. A caminar sin rumbo por su colonia. A escuchar música que no había oído en años. Y poco a poco, la vida volvió. Hoy, Valeria sigue separada. Y aunque no todo está resuelto, hay algo que tiene claro: su silencio fue la puerta que la trajo de regreso a sí. No necesitó pelear. No necesitó ganar. Solo necesitó dejar de traicionarse. Y cada día, con cada decisión nueva, ese ciclo se sigue cerrando. No porque todo esté olvidado, sino porque ya no está habitado. Carl Jung decía que el alma sufre cuando la vida que llevamos no es coherente con lo que somos. Valeria ahora vive en coherencia. Con miedo, sí. Con dudas, a veces. Pero con una certeza que nunca antes había sentido: la paz no está en tener todo claro, está en no vivir más en contra de ti. Y esa paz no tiene precio. Hay una transformación silenciosa que nadie ve, pero que tú sientes en cada rincón de tu ser. Es esa etapa en la que ya no buscas cerrar el ciclo con palabras, sino con acciones que nadie aplaude. Dejas de justificar tus decisiones, de compartir tus procesos, de buscar consenso. Y no porque no te importe, sino porque has comprendido algo esencial: el proceso del alma es íntimo. Carl Jung hablaba de que el símbolo nace cuando lo racional ya no alcanza. Y tú has llegado a ese punto, donde lo racional ya no sostiene lo vivido. Solo el símbolo, la sensación, la intuición pueden guiarte ahora. Una señal clara de que estás cerrando un ciclo desde la raíz es que dejas de buscar culpables. Ya no te interesa tanto saber por qué te hicieron daño, ni si fue justo o injusto. Comienzas a mirar lo que ocurrió como un espejo. Y ese espejo te revela patrones. Te muestra que no todo lo que viviste fue impuesto, muchas cosas fueron permitidas. No para culparte, sino para devolverte el poder. Porque el verdadero cierre empieza cuando dejas de ser víctima de tu historia y te conviertes en su alquimista. También descubres que no necesitas grandes decisiones para empezar de nuevo. A veces, el cierre comienza con algo tan simple como dejar de enviar ese mensaje, como cambiar tu rutina, como poner música distinta mientras cocinas, como hacer silencio en vez de responder por impulso. Esos actos pequeños, sostenidos en el tiempo, son los que te sacan del círculo, porque el alma no necesita que todo cambie de golpe, solo necesita que empieces a elegir distinto. Te das cuenta, además, de que no todo lo viejo se va con tristeza. Hay ciclos que cierran con gratitud, con una sonrisa interna,
con una sensación cálida de haber aprendido, porque no todo lo que terminó fue doloroso. A veces, lo que se va, libera, y lo que queda, florece. Ese tipo de cierre no hace ruido, no busca explicaciones, solo respira profundo, y continúa. El silencio se convierte entonces en tu nuevo hogar, no como un aislamiento, sino como una morada sagrada donde todo se escucha más claro. Ya no te incomoda estar contigo, ya no te da miedo no saber qué sigue. Has aprendido a sostenerte incluso en el no saber. Y esa es una de las mayores formas de madurez emocional, vivir sin certezas externas, pero con una paz interna que no se negocia. En esta etapa comienzas a ver tus vínculos con otra mirada. Ya no entras a ellos desde la necesidad, sino desde la elección. Y eso cambia todo, porque cuando eliges desde la plenitud, ya no toleras lo que te encoge, ya no te adaptas a cualquier energía, ya no te conformas con lo mínimo. Tu alma, después de tanto silencio, ha aprendido a reconocer lo que merece. Y esa alma ya no necesita explicarse tanto. Ya no necesitas que todo tenga sentido lógico, porque entiendes que hay cosas que solo se comprenden desde el corazón, desde el cuerpo, desde esa voz silenciosa que te dice cuando sí y cuando ya no. Y esa voz, la que habita en el fondo de ti, se fortalece cada vez que la escuchas, cada vez que no la traicionas, cada vez que eliges en su favor. Jung decía que uno no se convierte en iluminado imaginando figuras de luz, sino haciéndose consciente de la oscuridad. Y tú ya lo hiciste, ya viste tu sombra, ya lloraste lo no llorado, ya nombraste lo que dolía. Ahora, solo queda caminar, con pasos nuevos, con presencia, con esa calma profunda que solo llega cuando ya no estás huyendo de ti. El ciclo no se cierra cuando el otro se va. Se cierra cuando tú ya no estás disponible para repetir lo mismo. Y cuando eso ocurre, todo cambia. No porque el mundo sea diferente, sino porque tú, por fin, decidiste serlo. Cerrar un ciclo no siempre implica irte. A veces, implica quedarte, pero siendo otra persona. No para fingir, no para forzarte, sino para no seguir repitiendo desde la herida. Hay vínculos que no necesitan terminar, pero sí transformarse. Hay rutinas que no hace falta abandonar, pero sí renovar. Y eso también es parte del proceso del solitario, aprender a cerrar lo que ya no funciona sin destruir lo que aún puede florecer desde otro lugar. Muchos creen que el silencio es desconexión. Pero quien ha recorrido este camino sabe que el silencio auténtico es una de las formas más profundas de estar presente. No desde la reacción, sino desde la observación. Ya no contestas todo. Ya no corriges todo. Ya no tratas de salvar a todos. Porque entiendes que el verdadero cambio no está en controlar, sino en soltar. Y soltar, muchas veces, implica aceptar que lo que era suficiente para tu versión anterior, ya no lo es para la actual. No porque te creas mejor, sino porque ahora sabes más de ti. Y saber de ti implica asumir la responsabilidad de no ponerte donde no floreces. Esa responsabilidad es el eje del nuevo ciclo. No depende del entorno, depende de ti. En esta etapa, la presencia se vuelve tu brújula. Ya no haces por impulso, ya no decides desde la urgencia. Comienzas a cultivar la pausa, a revisar tus emociones antes de actuar, a elegir desde la calma. Y eso cambia todo, porque el alma, cuando no es arrastrada por el caos, puede empezar a crear. Y lo que se crea desde el silencio, tiene raíces más firmes. También empiezas a darte cuenta de que ya no necesitas entenderlo todo para avanzar. Algunas respuestas no llegan. Algunas personas no cambian. Algunas heridas no cierran con explicación, cierran con aceptación. Y esa aceptación es la que te da paz. Porque no estás diciendo esto estuvo bien. Estás diciendo esto fue. Y eso basta para dejar de cargarlo.
El tiempo ya no es tu enemigo. Aprendes a convivir con el ritmo natural de las cosas, a no forzar lo que no llega, a no correr detrás de lo que no vibra, porque ahora sabes que cada cosa que se demora tiene su porqué, que cada silencio tiene su enseñanza, y que cada pausa es una preparación para lo nuevo. El nuevo ciclo no se construye con grandes promesas, sino con pequeñas acciones. No se trata de decir, ahora sí cambiaré. Se trata de no hacer lo que ya sabes que te rompe. Y eso, repetido todos los días, se vuelve transformación. Ya no necesitas demostrarle a nadie que estás mejor. Estás mejor, y eso se nota en tu forma de respirar. Empiezas a escuchar frases dentro de ti que antes no estaban. Esto no lo quiero más. Puedo darme algo mejor. No tengo que quedarme aquí. Y esas frases, aunque no sean gritos, son la voz de tu alma recuperando su poder. Porque cerrar un ciclo también es reaprender a hablarte bonito, a darte permiso, a darte valor, a darte tiempo. Y desde ahí, sin buscarlo, empieza a llegar gente nueva, situaciones nuevas, energías nuevas, porque has hecho espacio, porque tu alma ya no está ocupada sosteniendo lo viejo, y cuando el alma está libre, la vida se reorganiza, sin que la fuerces, sin que la expliques, solo porque estás listo para recibir lo que sí es para ti. Daniela tiene 34 años y vive en Lima. Trabaja como psicóloga escolar desde hace más de una década. Es empática, comprometida, muy querida por sus alumnos y colegas. Pero hace un año comenzó a sentirse drenada. No por su trabajo en sí, sino por una relación sentimental que mantenía desde hacía 5 años. Era una relación intermitente, ambigua, llena de altibajos emocionales. Cada vez que parecía mejorar, algo volvía a romperse. Y cada vez que quería irse, él encontraba la forma de hacerla quedarse. Daniela intentó cerrar ese ciclo muchas veces, pero siempre había una excusa, un mensaje, una promesa. Hasta que un día, después de una discusión especialmente dolorosa, apagó el celular y se quedó sola en su departamento. Esa noche no lloró, solo respiró, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió ansiedad. Sintió silencio, y ese silencio fue más poderoso que cualquier palabra, porque no venía de él, venía de ella. Era su decisión, su espacio, su fin. Pasaron los días y no respondió más. No dijo nada, no explicó, no se defendió, solo se retiró. Y aunque sus amigas le decían que al menos merecía un cierre, ella sabía que el cierre no dependía de él. Lo que necesitaba no era una conversación, era una determinación. Y la tuvo. Empezó a cambiar su rutina, a salir sola al parque, a leer, a escribir, a cocinar, a llenar su vida de lo que sí quería, en vez de seguir girando en torno a lo que no. Fue duro. Hubo días en los que sintió ganas de volver. Días en los que la memoria le jugaba en contra, pero no lo hizo, porque había comprendido algo esencial: el amor que dolía más de lo que sanaba, ya no era amor. Y esa comprensión, aunque le costó años, la hizo libre. El silencio se volvió su forma de cuidar su energía, su forma de decir, hasta aquí. Empezó terapia de nuevo. Esta vez, no para entender al otro, sino para entender por qué había permitido tanto. Y en ese proceso, se reencontró con partes suyas que había abandonado. Redescubrió su risa, su fuerza, su deseo. Comenzó a hablar de nuevos proyectos, a retomar viejos sueños, a mirar hacia adelante sin miedo, porque ya no se sentía rota, se sentía completa. Hoy, Daniela sigue sola, pero no vacía. Ha encontrado en el silencio una fuente de poder. Y aunque aún hay momentos en los que recuerda con tristeza, ya no hay dolor. Hay gratitud por lo vivido, por lo aprendido,
por haber tenido el coraje de cerrar por dentro, aunque por fuera nada se hubiera dicho. Ella ahora ayuda a otras mujeres desde un lugar distinto, ya no desde la teoría, desde la experiencia, desde ese lugar profundo en el que sabes que no necesitas que el otro cambie para tu sanar. Y cada vez que una de sus alumnas le habla de un amor que duele, le dice lo que nadie le dijo a ella: no tienes que esperar que te lo rompan todo para irte. Puedes irte en silencio y salvarte en paz. Carl Jung decía que la soledad no viene de no tener personas cerca, sino de no poder comunicar lo que para ti es importante. Daniela ya no necesita que todos entiendan lo que hizo. Ella sabe lo importante que fue, y en esa certeza hay libertad. Hay ciclos que no se cierran con un portazo, sino con una respiración profunda. No hacen ruido, no se anuncian, no se celebran. Solo se sienten. Como esa última vez que respondes con calma en lugar de defenderte. Como ese día en que decides irte sin esperar que el otro te lo pida. Como esa noche en la que duermes tranquilo, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás intentando cambiar lo que no quiere cambiar. Esos momentos, aparentemente pequeños, son las grietas por donde se cuela la libertad. Carl Jung decía que cuando lo inconsciente se hace consciente, el destino cambia. Y eso también aplica cuando, por fin, te haces consciente de que seguir ahí es seguir negándote a ti. En esta etapa, el alma ya no soporta seguir justificando lo que duele. Ya no inventas excusas para no mirar. Ya no llamas costumbre a lo que es resignación. Ya no lo disfrazas de lealtad. El silencio te ha dado claridad. Y con claridad, ya no hay forma de seguir mintiéndote. Incluso si nadie más lo nota, tú lo sabes, ese lugar, esa persona, esa dinámica, ya no es tu casa. Tu alma empezó a mudarse hace tiempo. Solo faltabas tú. Y entonces empieza lo más difícil, sostener la decisión. Porque cerrar no es irse, es no volver. Y no volver requiere coraje. Requiere silencio. Requiere sostener los vacíos sin llenarlos de lo mismo. Porque la mente va a insistir. Te va a decir que quizás fue tu culpa, que quizás puedes arreglarlo, que quizás. Pero ya no estás para quizás. Estás para certezas. Y si algo necesita tantas explicaciones para funcionar, probablemente ya no es. Poco a poco, el vacío se vuelve nido. Lo que al principio era soledad empieza a sentirse como espacio. Lo que dolía como pérdida empieza a sentirse como descanso. Y entiendes que no estás perdiendo vínculos, sino recuperando energía. Porque lo que no te daba paz, te robaba vida. Y ahora eliges diferente. Ya no porque te duela menos, sino porque ya no te quieres perder más. Comienzas a hablarte de otra manera. A decirte estás haciendo lo mejor que puedes. A reconocer tus avances. A dejar de exigirte perfección para sentirte válido. Y ese cambio, aunque invisible para los demás, lo transforma todo. Porque cuando tú cambias tu voz interna, el mundo cambia su tono contigo. Te vuelves más amable, más firme, más tú. El pasado deja de tener tanto peso. Ya no necesitas analizarlo tanto. Ya no quieres entender por qué no funcionó. Solo agradeces lo que te enseñó. Porque ahora ves que cada experiencia te trajo hasta esta versión que, aunque imperfecta, está despierta. Y estar despierto, ya es una forma de cerrar. La vida empieza a regalarte pequeños milagros, un mensaje que ya no te afecta, un silencio que ya no te incomoda, una tarde en paz contigo mismo. Esos detalles son la confirmación de que algo en ti ha cambiado. No el mundo. Tú. Y eso basta para que el mundo empiece a responderte distinto. Comienzas a sentirte más ligero. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás cargando lo que no es tuyo. Porque has soltado las culpas que no te corresponden. Porque has dejado de buscar el cierre perfecto y has elegido el cierre posible. Y eso, aunque no suene poético, es profundamente sanador. Y así,
sin prisa, sin ruido, sin espectáculo, te das cuenta de que el ciclo terminó. No porque todo se aclaró, sino porque tú ya no estás dispuesto a repetirlo. Y esa certeza, silenciosa pero firme, es el verdadero final. No el que se celebra afuera, sino el que se honra por dentro. Muchos piensan que cerrar un ciclo es algo que se hace una vez y para siempre. Pero quienes han caminado por el sendero de la soledad consciente saben que el cierre verdadero es un proceso. No lineal, no perfecto, lleno de idas y vueltas, de dudas y reafirmaciones. Porque a veces parece que ya cerraste, y aparece una canción, una frase, una memoria. Y entonces vuelves a sentir. Pero sentir no significa que no has sanado. Sentir es parte del cierre, porque el alma no borra, integra. Y en ese proceso, aprendes a no tenerle miedo al recuerdo, a permitir que venga, que duela si tiene que doler, que se quede el tiempo justo, y que se vaya. Como una ola que ya no arrastra, solo moja. Esa es la diferencia entre lo que aún te domina y lo que ya no te controla. El recuerdo que ya no define tu día. Esa es la verdadera liberación. El silencio se vuelve una herramienta poderosa para sostener esos momentos. No lo usas para evitar, lo usas para contener. Para no responder desde la herida. Para no reabrir lo que ya había sellado. Porque aprendiste que no toda emoción necesita una acción. A veces solo necesita espacio. Y tú, ahora, puedes darte ese espacio. Jung decía que el yo fuerte no es el que no siente, sino el que no se identifica con todo lo que siente. Y tú ahora lo comprendes. Ya no crees que cada emoción es una señal para actuar. A veces, simplemente observas. Te sientas contigo, respiras, y permites que eso también pase. Y pasa, todo pasa, cuando no lo retienes. Con el tiempo, aprendes a reconocer tus propios ciclos. Sabes cuando estás cayendo en un patrón. Sabes cuando algo ya no vibra. Sabes cuando lo estás forzando. Y esa conciencia es oro puro. Porque antes te quedabas por costumbre. Ahora eliges con conciencia. Y elegir desde la conciencia es la forma más elevada de amor propio. También descubres que hay heridas que no sanan por confrontación, sino por distancia. No necesitas decirle nada a esa persona. No necesitas resolverlo todo con palabras. Hay cosas que se resuelven cuando tú dejas de ir hacia donde ya no te esperan. Cuando eliges el silencio, como límite. Tu energía comienza a tener otra calidad. Se vuelve más suave, pero más firme. Ya no buscas convencer. Ya no te sobreexplicas. Te muestras tal cual eres, y quien resuena, se queda. Y quien no, se va. Y tú ya no te rompes por eso. Porque sabes que el que se queda sin verte, nunca estuvo. Y entonces el ciclo se convierte en maestría. Lo que antes te hería, ahora te guía. Lo que antes dolía, ahora inspira. Y entiendes que no fue pérdida, fue liberación. Que no fue castigo, fue oportunidad. Que no fue final, fue inicio. Pero eso solo se ve cuando el alma ha hecho silencio. Y en ese silencio, por fin, puedes agradecer. No porque todo haya sido bueno, sino porque todo te trajo hasta ti. Y eso es lo único que realmente importa. Don Ernesto tiene 67 años y vive en un pequeño pueblo en el sur de Colombia. Durante más de 40 años fue herrero, hombre de trabajo, de pocas palabras, respetado por todos. Su vida fue servir, sostener, cumplir. Se casó joven, tuvo hijos, y durante décadas repitió la misma rutina. Sin quejarse, sin detenerse, sin preguntarse. Pero cuando enviudó, hace 3 años, la casa quedó en silencio. Y con ese silencio, llegó el vacío. Al principio pensó que era tristeza. Luego pensó que era soledad. Pero lo que vino después fue distinto. Era una necesidad profunda de entender quién era él,
más allá del rol que siempre ocupó, sin esposa, sin hijos en casa, sin el trabajo que ya no tenía fuerza para ejercer. Por primera vez, se encontró solo con su vida, y no sabía qué hacer con ella. Pasó semanas sin hablar con nadie. Caminaba por el campo. Se sentaba frente a su taller vacío. Encendía la radio solo para no escucharse. Hasta que un día, apagó la radio, y dejó que el silencio le hablara. Y ese día entendió algo: nunca había estado realmente consigo mismo. Siempre fue esposo, padre, proveedor. Pero él no sabía quién era. Comenzó a escribir en un cuaderno que encontró entre cosas viejas. Al principio, solo frases sueltas. Luego recuerdos. Luego preguntas. ¿Qué me gusta? ¿A qué le tengo miedo? ¿Por qué nunca lloré cuando murieron mis padres? Y cada día, una palabra más. Una memoria más. Una parte de sí que regresaba. También comenzó a visitar el cementerio, no solo para ver a su esposa, sino para hablar con ella. En voz baja, a veces con lágrimas, a veces con sonrisas. Le contaba de sus días. Le decía que la extrañaba, pero también que por fin estaba conociéndose, que por primera vez en su vida, se estaba escuchando. Don Ernesto no se fue del pueblo. No cambió su vida de forma radical, pero sí cambió su forma de habitarla. Empezó a decir no cuando no quería ir a reuniones, a dejar de fingir que todo estaba bien, a caminar sin prisa, a mirar a los ojos, a decir te quiero a sus nietos, aunque antes no lo hacía. Y todo eso, sin grandes discursos, fue un cierre, un ciclo entero de silencio acumulado, que por fin empezó a hablar. Hoy, don Ernesto dice que no sabe si le queda mucho o poco tiempo, pero que por fin siente que ese tiempo es suyo, que cada día es una oportunidad de escucharse, que cerrar no fue olvidar a su esposa, fue dejar de abandonarse a él, y que en ese silencio que antes le daba miedo, encontró su propia voz. Carl Jung decía que no se puede tocar el cielo si no se ha tocado el fondo. Don Ernesto tocó ambos. Y desde ahí, cada paso que da, aunque lento, es verdadero. Porque cuando cierras desde el alma, cada día se convierte en un acto de honestidad. El silencio, cuando se vuelve hábito, se convierte en un filtro. No todo entra. No todo permanece. No todo resuena. Y tú ya no estás disponible para lo que interrumpe tu paz. En esta nueva etapa, descubres que hay lugares donde antes encajabas, pero ahora te pesan. Conversaciones que antes tolerabas, pero ahora te agotan. Vínculos que antes sostenías, pero ahora ya no puedes habitar. No porque se hayan vuelto distintos, sino porque tú ya no eres el mismo. Y esa diferencia, aunque duela, también es liberadora. Carl Jung diría que el alma madura no busca adaptarse a todos, sino integrarse consigo misma. Empiezas a reconocer cuando una presencia te resta. Ya no necesitas que alguien te lastime para saber que no te hace bien. A veces es su energía, su tono, su mirada. Y no lo juzgas. Solo te haces cargo. Porque la madurez emocional no está en resistir lo que duele, sino en retirarte a tiempo. Y eso no siempre requiere palabras. A veces basta con no volver, con no responder, con estar en otro lugar, aunque el cuerpo esté en el mismo sitio. Las decisiones que tomas ahora no nacen del miedo, sino del merecimiento. Ya no haces cosas por temor a perder a alguien. Las haces porque no estás dispuesto a perderte a ti. Y ese cambio interno lo transforma todo. Porque dejas de negociar lo no negociable. Dejas de justificar tus límites. Dejas de pedir permiso para priorizarte. Cerrar ciclos también es eso, volver a escribir tus propias reglas, desde tu verdad. En este punto, tu silencio ya no se siente como soledad, sino como compañía. La tuya. Y esa es una de las formas más profundas de sanar, no esperar que alguien llegue a completarte, sino reconocer que tú,
por fin, has llegado a ti. Es entonces cuando tus vínculos cambian. No porque busques gente perfecta, sino porque ya no eliges desde la carencia. Y el amor que nace desde la abundancia es otra cosa. Te das cuenta de que la herida no era no haber sido elegido, era no haberte elegido tú. Y ahora que lo haces, no todo mejora de inmediato, pero todo comienza a tener otro significado. Ya no aceptas las obras, ya no te conformas con lo poco, ya no haces espacio para lo que solo viene a quedarse a medias. Tu alma, después de tanto ruido, ha aprendido a escuchar el eco de lo verdadero. Y lo verdadero no se construye desde la necesidad, se construye desde la libertad, desde la calma, desde la decisión, porque ahora sabes que no estás solo porque nadie te elige. Estás solo porque tú elegiste dejar de elegir lo que no se siente como hogar. Y esa diferencia es la que marca el cierre real, cuando la soledad ya no es ausencia, sino preferencia. Jung hablaba del proceso de individuación como la forma de convertirse en quien realmente eres, más allá de las máscaras. Y en este momento, sientes que cada cosa que dejas, cada conversación que no tienes, cada impulso que no sigues, es una parte tuya que vuelve. Porque dejar de actuar desde la herida, es una forma de regresar a tu centro. Y desde ese centro, entiendes algo que antes te parecía imposible, que puedes amar sin necesitar, que puedes acompañar sin controlar, que puedes soltar sin odiar, que puedes cerrar sin romper. Porque ahora, tu forma de relacionarte ya no viene de la urgencia, viene de la elección. Y eso cambia tu vida entera. Todo lo que estás sintiendo ahora, la calma, la claridad, la energía nueva, es el resultado de una sola cosa: decidiste no volver a traicionarte. Y cuando eso ocurre, lo que antes parecía difícil, se vuelve inevitable. Las personas que más te aman pueden ser, a veces, las que menos entienden tu cambio. No porque no te quieran, sino porque te aprendieron en una versión que ya no existe. Y no es su culpa, pero tampoco es tu responsabilidad seguir siendo quien eras solo para que ellos se sientan cómodos. Cerrar ciclos también es dejar de sostener la imagen que los demás tienen de ti, aunque esa imagen te haya dado pertenencia por años. Carl Jung decía que nadie se ilumina sin enfrentar la oscuridad interna. Y esa oscuridad muchas veces es la necesidad de aprobación que has cargado desde siempre. Cuando dejas de actuar desde esa necesidad, el mundo se sacude, pero tu alma respira, porque hay un tipo de libertad que no se grita, pero se siente. Es la libertad de poder decir no sin culpa, de poder decir esto ya no me representa sin miedo, de poder estar contigo sin necesidad de justificarte. Esa libertad no se obtiene de afuera, se cultiva, se defiende, se honra. Y no todo el mundo lo va a entender. Algunos te llamarán distante, otros dirán que cambiaste, y tendrán razón. Cambiaste, no para herirlos, sino para no seguir hiriéndote, porque la fidelidad más importante que puedes practicar es contigo. Y esa fidelidad no siempre tiene aplausos, pero tiene paz. Y la paz no se negocia. Hay días en los que te vas a sentir tentado a volver. No porque quieras realmente, sino porque es lo que conoces. El cerebro ama lo familiar, incluso si lo familiar duele. Pero ahora tú sabes cómo interrumpir ese patrón. Te haces una sola pregunta: ¿esto me lleva a donde quiero estar o me regresa a donde ya no quiero volver? Y la respuesta, aunque incómoda, es clara. Y en esa claridad, construyes nuevos hábitos. No hábitos de productividad, hábitos del alma. Esos que no se ven, pero se sienten. Como hablarte con respeto, como no juzgarte por sentir, como poner una canción que te eleve en lugar de una que te revuelva. Como elegir con quién compartes tu energía, porque tu energía es tuya, y ya no la entregas por carencia. El solitario que ha aprendido a cerrar ciclos sabe que el amor propio no siempre se siente bonito.
A veces es solitario, sí. A veces es incomprendido. Pero es real. Y cuando algo es real, no necesita demostrarlo. Solo necesita ser vivido. Y tú ahora lo estás viviendo. En silencio. En presencia. En coherencia. A partir de aquí, todo se vuelve más ligero. No porque los problemas desaparezcan, sino porque tú ya no los cargas de la misma manera. No te culpas por lo que no puedes controlar. No te desgastas por convencer. No te fuerzas a encajar. Y todo eso, libera espacio. Para ti, para lo nuevo, para lo verdadero. Y en ese espacio, empiezas a recibir señales. No del universo allá afuera. De tu propio universo interno. Esa voz que antes callabas ahora susurra, gracias por no ir contra mí otra vez. Y esa voz, es tu guía. Porque si tu alma está en paz con una decisión, es la decisión correcta. Aunque duela. Aunque nadie más lo apruebe. Y ahí entiendes lo que nunca antes habías sentido tan claro, que tu proceso no es para todos. Pero es para ti. Y con eso basta. Porque quien camina fiel a su verdad, nunca camina solo. Aunque no lo acompañen afuera, ya no se abandona por dentro. Y eso, en sí mismo, es el mayor cierre de todos. Maritza tiene 29 años y vive en Santiago de Chile. Es diseñadora gráfica, muy activa socialmente, con un grupo grande de amigos con quienes compartía casi todo, fiestas, viajes, proyectos. Durante años se sintió parte de una comunidad vibrante, diversa, intensa. Pero con el tiempo, empezó a notar una incomodidad creciente. No era rechazo, era una sensación de no pertenencia. Como si todo siguiera su curso, pero ella ya no estuviera conectada con eso. Al principio se culpó. Estoy rara, pensaba. Intentó forzarse a seguir saliendo, a reír, a encajar. Pero cada noche llegaba a casa con una carga que no sabía explicar. Hasta que un día, en medio de una reunión donde todos hablaban y reían, se desconectó. No del grupo, de sí misma. Se sintió ausente en su propio cuerpo. Y entendió, había llegado el momento de hacer silencio. Empezó por algo simple, dejó de ir. No contestó de inmediato. Puso distancia. No lo hizo como castigo, sino como protección. Necesitaba encontrarse. Necesitaba escucharse sin el ruido de tantos otros. Al principio sus amigos se preocuparon, luego algunos se molestaron, y otros simplemente desaparecieron. Y aunque dolió, también alivió. Porque quienes no pueden respetar tu silencio, tampoco saben habitar tu alma. En su proceso comenzó a escribir, a meditar, a leer libros de psicología y espiritualidad. Descubrió a Carl Jung y su concepto de individuación. Sintió que por fin alguien describía lo que ella no sabía nombrar, ese viaje hacia uno mismo, esa necesidad de dejar el personaje para encontrar la esencia. Y eso hizo, dejó de actuar. Dejó de sostener vínculos solo por historia. Y eligió empezar otra. Hubo momentos difíciles, de duda, de nostalgia, pero también momentos sagrados. Como su primer domingo sola en casa, sin planes, sin ruido, sin culpa, cocinando para ella, escuchando música suave, hablando en voz baja con su propia historia. Y por primera vez, se sintió acompañada por ella misma. Comenzó a crear desde otro lugar. Sus diseños cambiaron. Su ritmo cambió. Incluso su voz se volvió más pausada, más firme. Y el mundo respondió. Nuevos clientes. Nuevas amistades. Personas que la conocían como es ahora, no como solía ser. Y eso la reconectó con una idea que había olvidado, que cerrar no es perder. Es preparar el terreno para lo nuevo. Hoy, Maritza no ha vuelto al mismo grupo. No porque los rechace, sino porque ya no se siente allí. Y eso está bien. Aprendió que no todo lo que te hizo bien, te hace bien siempre.
que puedes agradecer sin quedarte, que puedes querer sin volver. Y eso es amor maduro. Cuando alguien le pregunta si está bien, sonríe. Estoy aprendiendo a estar conmigo, responde. Porque para ella, ese es el verdadero cierre, dejar de buscar afuera lo que solo pueden hacer adentro. Su silencio ya no es un muro. Es una puerta que, cada día, la conecta más con su verdad. Carl Jung decía que quien mira hacia adentro despierta. Maritza despertó, y en su despertar no hubo ruido, solo silencio y luz. Hay un momento en el que dejas de pedir señales al universo, porque tú mismo te conviertes en la señal. No lo notas al principio, pero tus silencios ya no son vacíos que alguien más debe llenar. Son pausas necesarias donde por fin puedes escuchar lo que llevas tiempo ignorando. Tu energía ya no ruega, ya no persuade, ya no aguanta. Tu energía elige. Y cuando eliges desde tu verdad, el mundo responde. No siempre como esperas, pero siempre como necesitas. Carl Jung decía que cuando el alma está lista, la vida se ordena. Y en esta etapa, todo comienza a colocarse en su lugar, porque tú, por fin, ocupaste el tuyo. Empiezas a notar cómo se disuelven ciertos vínculos. No por decisión explícita, sino por desajuste natural. Lo que antes compartías con tanta emoción ahora se siente forzado. Las conversaciones ya no fluyen. La risa ya no nace. Y tú no haces drama. Solo observas. Porque ya entendiste que no se trata de obligar a nadie a quedarse. Se trata de no traicionarte a ti para que se queden. Y esa diferencia, aunque sutil, lo cambia todo. En esta fase del camino, el tiempo se vuelve un aliado. Ya no tienes prisa por sanar, ni por encontrar lo siguiente. Sabes que cada día trae su propio cierre, su propia lección, su propia semilla. Y tú estás ahí, regando con paciencia lo que quieres que crezca. Ya no te urge llenar el calendario. Te importa más llenar tu alma. Y ese cambio de enfoque no se nota afuera, pero transforma todo por dentro. El silencio, que al principio parecía ajeno, ahora se siente como casa. No porque no quieras hablar, sino porque sabes cuándo hacerlo y cuándo callar. Has aprendido que el verdadero poder no está en tener siempre la última palabra, sino en no necesitar decirla. Porque hay silencios que hablan más claro que 1000 discursos. Y tú, ahora, sabes escucharlos. En esta etapa, se afina tu intuición. Esa voz interior que antes dudabas ahora se vuelve tu brújula. Ya no te cuestionas tanto. Ya no pides tantas opiniones. Ya no necesitas tanta aprobación. Porque cuando confías en lo que sientes, incluso lo incierto se vuelve camino. Y lo incierto ya no da miedo. Da libertad. Los vínculos que permanecen después de este proceso tienen otra calidad. No demandan, no absorben, no condicionan. Se sienten como refugio, no como prueba. Y tú también te vuelves ese tipo de vínculo, alguien que acompaña desde la presencia, no desde la necesidad. Porque cuando uno aprende a estar solo de verdad, aprende también a acompañar mejor. Ya no buscas llenar vacíos. Buscas compartir plenitudes. Ya no entregas para que te valoren. Entregas porque estás lleno. Ya no entras en vínculos para completarte. Entras para multiplicarte. Y ese cambio no es casual. Es la consecuencia natural de haber cerrado lo que ya no correspondía. Porque lo que no cerraste, te cerraba a ti. Y ahora que lo has cerrado, sientes el aire más liviano. La mirada más limpia, el corazón más disponible, no porque no haya heridas, sino porque ya no las llevas abiertas. Las has integrado, y en esa integración hay poder. Jung decía que lo que resistes, persiste, pero lo que aceptas, se transforma. Y tú ahora lo sabes, porque dejaste de resistirte a perder lo que no era para ti, y ganaste lo que sí era, tú mismo. A medida que avanzas,
descubres que cerrar ciclos no solo es una acción, es una forma de vivir. Ya no es algo que haces de vez en cuando, es algo que integras. Cerrar se vuelve una forma de respirar, de elegir, de poner límites. No desde el rechazo, sino desde la claridad. Ya no cargas con historias que no son tuyas. Ya no arrastras culpas que no mereces. Ya no te justificas por necesitar espacio. Tu espacio ahora es sagrado. Y lo cuidas como quien cuida una llama interna, con respeto. Descubres también que el silencio no es para todos. Algunas personas necesitan ruido para sentirse vivas. Y tú ya no estás dispuesto a pagar ese precio. Porque tu alma, después de tanto recorrer, ha encontrado su propio ritmo. Y ese ritmo no se negocia, no se acelera, no se adapta, se honra. Las conversaciones internas se vuelven más amables. Ya no te juzgas por no haberlo visto antes. Ya no te castigas por haber permanecido tanto. Te entiendes, te abrazas, te reconoces. Porque cerrar también es perdonarte, por no haberte elegido antes, por haberte callado tanto, por haberte minimizado, pero ahora ya no lo haces. Y esa nueva versión de ti, aunque aún se esté formando, ya se siente más real. No perfecta, no definitiva, pero sí más tuya, más libre, más presente. Y esa presencia es lo que necesitas para construir lo nuevo. No un plan detallado. Solo presencia. Solo coherencia. Solo estar donde tu alma quiere estar. Dejas de romantizar el regreso de quienes se fueron. Ya no idealizas lo que fue. No te cuentas la historia bonita para evitar el duelo. Aceptas. Sueltas. Agradeces. Porque entendiste que no todo lo que amaste tenía que quedarse. Algunos amores fueron puentes, no destinos, y los honras por lo que fueron, no por lo que esperabas. Tu energía se vuelve más selectiva, no desde la soberbia, sino desde la conciencia. Ya no entras a cualquier lugar, ya no te sumas a cualquier conversación, ya no compartes todo con todos. No por miedo, por cuidado, porque ahora sabes cuánto cuesta tu paz, y no estás dispuesto a regalarla. El silencio empieza a hablar de ti sin que digas una palabra. Tu presencia comunica, tu mirada sostiene, tu postura emite señales, porque lo que has integrado ya no necesita explicación. Se siente, se vibra, se manifiesta en cada paso. Y cada paso que das, por pequeño que parezca, es una afirmación. Estoy eligiendo diferente. Estoy respetando mi proceso. Estoy volviendo a mí. Y repetir eso cada día, aunque no lo digas en voz alta, es la oración más poderosa que puedes hacer. Carl Jung decía que uno no se convierte en lo que quiere ser, sino en lo que es. Y tú, después de tanto andar, has vuelto a ser lo que eres. Y eso, aunque aún se esté acomodando, ya es suficiente. Tomás tiene 38 años y vive en Buenos Aires. Es padre de una niña de 10 años, y desde su divorcio, ha vivido en casa de sus padres. Durante un tiempo, eso le dio cierta estabilidad. Sus padres lo ayudaban con la niña, con los gastos, con todo. Pero con los meses, comenzó a sentir que su vida se había detenido. Cada día era una repetición del anterior. Las comidas, los comentarios, los juicios velados. Se sentía atrapado, como si hubiera retrocedido años en su vida. Intentó adaptarse, pensaba que era lo correcto. Por mi hija, se decía, pero su alma no estaba tranquila. La dinámica familiar lo asfixiaba. No había espacio para su individualidad. Cada decisión era cuestionada. Cada intento de cambio era saboteado con frases como, eso no es necesario. ¿Y si sale mal? No hagas locuras. Y Tomás, poco a poco, se fue apagando. Un día,
mientras ayudaba a su hija con la tarea, ella le preguntó, «Papá, ¿por qué ya no te ríes como antes?». Esa frase lo quebró por dentro. No tenía respuesta. Esa misma noche, cuando todos dormían, salió al patio y se sentó en silencio. Sintió el frío en la piel. Sintió el pecho pesado. Y ahí, solo con el cielo estrellado, entendió, debía cerrar ese ciclo. No por rebeldía, por amor propio. No dijo nada de inmediato. Comenzó a cambiar pequeñas cosas. Se buscó un espacio de coworking para trabajar fuera de casa. Empezó a cocinar sus propios alimentos, a salir con amigos que lo hacían sentir vivo, y sobre todo, a guardar silencio ante las críticas. No respondía, solo hacía lo que sentía, y ese silencio empezó a marcar una nueva etapa. Al tiempo encontró un departamento pequeño, nada lujoso, pero suyo, un refugio donde podía respirar. Lo amuebló con lo básico, colgó dibujos de su hija, puso música, compró plantas, y poco a poco, su risa volvió. No porque todo fuera perfecto, sino porque ya no estaba reprimiendo su voz. Sus padres se sintieron dolidos. Lo acusaron de desagradecido. Él no respondió, solo abrazó, agradeció, y se fue, porque había entendido que honrarlos no significaba seguir viviendo bajo su sombra, que cerrar ese ciclo no era una traición, era un acto de madurez. Y su hija, al ver a su padre feliz, también floreció. Hoy Tomás es un hombre distinto, más consciente, más libre, más presente. Se ha reconciliado con su historia, no desde el rencor, sino desde el respeto, porque cerrar no fue cortar lazos, fue cortar la repetición, y desde ese lugar está construyendo una paternidad distinta, más amorosa, más real, más suya. Cuando el silencio se convierte en una forma de vida, algo dentro de ti deja de correr. Ya no hay prisa por explicar, por reaccionar, por impresionar. Te das cuenta de que lo importante no es tener siempre algo que decir, sino saber cuándo no decir nada. Y en ese silencio, empiezas a distinguir lo urgente de lo esencial, lo ruidoso de lo real. Lo que parecía vital, ya no lo es. Carl Jung decía que la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede decaer. Y tú has decidido vivirte, aunque eso implique dejar ir todo lo que solo era apariencia. Empiezas a ver con más claridad qué energías te drenan, qué espacios te obligan a reprimir tu verdad, qué dinámicas te desdibujan. Y aunque no siempre pueda salir de inmediato, ya no te mientes. Reconocerlo ya es un acto de integridad, porque lo que no se nombra, no se transforma. Y tú, ahora, nombras sin miedo. Lo llamas por lo que es, no para juzgar, para liberarte. También comprendes que no necesitas grandes gestos para demostrar tu cambio. Basta con que tu energía ya no esté disponible para lo mismo, que tu cuerpo ya no sea activo con lo que antes lo perturbaba, que tus palabras no busquen venganza, sino coherencia. Y esa coherencia, aunque no tenga testigos, te construye desde dentro. El solitario que ha sanado no se esconde, se cuida, se escoge, se escucha, no por orgullo, sino por conciencia, porque ya entendió que el verdadero respeto no comienza en el otro, comienza en uno mismo. Y tú has empezado a hablarte como siempre debiste hacerlo, con firmeza, con compasión, con verdad. Tu relación con el pasado cambia. Ya no es un lugar donde quedarte atrapado, sino una fuente de aprendizaje. Cada experiencia vivida te revela algo de ti, no porque busques culpables, sino porque buscas sentido. Y el sentido no se encuentra afuera. Nace en el momento en que decides resignificar lo vivido desde el amor propio. Empiezas a honrar tu historia, incluso sus partes más oscuras, porque ya no te defines por lo que te pasó, sino por lo que hiciste con eso. Ya no te avergüenzas de tus caídas.
Las ves como parte del camino, porque sabes que sin ellas no habrías llegado a este punto. Y este punto es sagrado. Las palabras que usas contigo también cambian. Ya no te exiges ser perfecto, te celebras por ser honesto, te agradeces por haber permanecido, te abrazas por haber resistido, porque sabes que llegar a ti, después de todo, fue el viaje más valiente que pudiste hacer. Y desde este lugar, la vida ya no es algo que te sucede, es algo que eliges. Eliges qué historias contar, qué energías permitir, qué silencio sostener. Y cada elección, aunque pequeña, construye la nueva etapa. Esa etapa que ya no responde al pasado, sino a tu alma despierta. Y en esa alma despierta, el silencio ya no duele. Acompaña, no castiga, protege, no separa, sostiene, porque has entendido que estar contigo nunca fue el problema. El problema fue todo lo que creíste tener que ser para no quedarte solo. Ciertas despedidas no son hacia personas, son hacia versiones tuyas. Hay días en que, sin darte cuenta, dejas atrás la necesidad de controlarlo todo, o el impulso de tener la razón, o el miedo a no ser suficiente. Y no hay ceremonia, no hay aviso, solo un suspiro distinto, una respuesta que ya no das, una emoción que ya no te consume. Y entonces sabes, algo en ti ya se cerró, sin drama, sin ruido, solo con presencia. Empiezas a notar los cambios en los detalles, en cómo ya no necesitas justificar cada cosa, en cómo aceptas cuando algo ya no fluye, en cómo ya no te forzas a explicar lo que el otro no puede o no quiere comprender. Ya no te desgastas en el mismo lugar, no porque seas frío, sino porque eres consciente. Y esa conciencia te hace más libre, porque cada vez que eliges no volver a lo mismo, reafirmas tu nueva versión. Esa versión que no necesita ser entendida para sentirse válida. Esa que aprendió que su valor no depende de cuánto se queden, sino de cuánto se quede ella consigo. Los vínculos cambian. Algunos se van, otros se transforman, pero tú ya no temes a la pérdida, porque entendiste que nadie se va realmente si fue verdadero, y que quien se va cuando tú sanas, nunca estuvo desde el alma, solo desde la necesidad, y eso, ya no lo eliges. El silencio también te revela los lugares internos donde aún te estás esperando, las partes tuyas que no escuchaste, las emociones que no honraste, los sueños que callaste por adaptarte, y cuando los miras de frente, no hay reproche, solo ternura, porque ahora sabes que hiciste lo mejor que pudiste, y que ahora puedes hacerlo mejor. Agradeces lo que fue, aunque no fue perfecto, porque te hizo crecer, te hizo cuestionarte, te hizo despertar. Y el despertar duele, pero también libera, porque ya no puedes vivir en automático, ya no puedes hacer como si nada, ya no puedes seguir siendo quien ya no eres. La autenticidad se vuelve tu nueva prioridad, no desde la rebeldía, desde la verdad. Ya no te vendes por aceptación, ya no te editas para encajar, ya no te rompes para sostener lo que no vibra contigo. Eres, y quien puede estar contigo así, se queda desde el alma. No todos entenderán este proceso, pero tú no necesitas que lo entiendan, porque no es de ellos, es tuyo, y es sagrado, como un templo silencioso en medio del ruido del mundo, donde tú eres altar, ofrenda y guardián, y en ese templo, ya nadie entra sin permiso. Jung decía que lo que nos molesta en los demás suele ser un reflejo de lo que no aceptamos en nosotros. Pero cuando aceptas tus luces y tus sombras, los demás ya no te dominan. Porque tu paz ya no depende de lo que hagan, digan o piensen. Tu paz depende de ti. Lucía tiene 42 años y vive en Quito.
Durante años formó parte de una comunidad espiritual. Meditaciones, retiros, ceremonias, todo parecía llenarla. Se sentía acompañada, útil, guiada. Pero con el paso del tiempo, algo empezó a inquietarla. Ya no sentía la misma conexión. Las prácticas que antes la nutrían comenzaron a sentirse vacías, mecánicas, como si siguiera un guión que ya no le hablaba al alma. Intentó reconectarse, asistía a todo, se esforzaba por vibrar alto, pero algo dentro de ella pedía silencio, no el de la práctica, el real, el de no repetir mantras sin sentido, el de no buscar respuestas fuera, el de quedarse con el eco de su propia voz. Y en ese espacio, entendió, había estado usando la espiritualidad como un refugio para no confrontarse. Una noche, después de una ceremonia, se sintió sola como nunca antes. No por falta de gente, por falta de verdad. Sintió que su alma ya no resonaba ahí. Y aunque le dolió, no lo negó. Comenzó a faltar. A escuchar más a su cuerpo que a sus maestros. A hacer preguntas que antes no se permitía. Y en esas preguntas, encontró otra dimensión de sí misma. Dejó la comunidad en silencio, sin conflicto, sin despedidas dramáticas. Solo se fue, no porque despreciara lo vivido, sino porque lo honraba tanto, que no quiso seguir traicionándolo con una presencia vacía. Empezó a caminar sola, pero no en soledad. Sola, pero en presencia, con sus dudas, con sus sombras, con su verdad. Lucía no dejó la espiritualidad, dejó la estructura, comenzó a meditar sin horario, a escribir sin guía, a conectarse con la tierra, con el cuerpo, con su propia voz. Y lo más hermoso fue que en ese silencio, volvió a sentir a lo divino. No afuera, dentro, no como una voz externa, sino como una certeza interior. Recibió críticas, comentarios velados, juicios disfrazados de preocupación, pero no respondió, no intentó convencer, porque ya no necesitaba aprobación, necesitaba autenticidad, y esa, aunque solitaria, la hizo libre. Hoy Lucía acompaña procesos de otras personas desde un lugar mucho más honesto. No tiene un método fijo, no promete iluminación, solo ofrece presencia. Y eso, dice, es lo único real, estar con otro sin intentar salvarlo, solo sosteniéndolo mientras camina hacia su propia verdad. La última etapa del cierre es, paradójicamente, la más silenciosa. No porque no duela, no porque no cueste, sino porque ya no necesitas comprenderlo todo para soltar. Hay una sabiduría que llega cuando dejas de analizar y empiezas a habitar. Cuando no te preguntas más por qué pasó, sino quién soy ahora después de que pasó. En ese instante, sin darte cuenta, cruzas una frontera interna, la que separa al que reacciona del que ha despertado. Carl Jung decía que el verdadero cambio llega cuando lo inconsciente se ilumina. Y tú, sin buscarlo, ya has encendido esa luz. Tu mundo exterior tal vez no ha cambiado tanto. Sigues con tus responsabilidades, tus rutinas, tus pendientes. Pero dentro, todo es distinto. Ya no caminas cargando. Caminas decidiendo. Ya no vives esperando. Vives eligiendo. Y esa diferencia es invisible para los demás, pero luminosa para ti, porque la verdadera transformación no se grita, se vive, en cada gesto, en cada no dicho con paz, en cada paso dado sin miedo. La calma se vuelve más estable, no porque todo esté bien, sino porque tú estás bien contigo. No dependes del día perfecto para sentirte en armonía. Has construido una base interna que ya no se derrumba con cualquier viento, porque ahora sabes cómo sostenerte. Has desarrollado una relación contigo que no se quiebra con el ruido externo. Y eso, aunque parezca poco, es una victoria diaria.
Tu perspectiva sobre los vínculos cambia por completo. Ya no ves a las personas como responsables de tu bienestar. Entiendes que están ahí para acompañar, no para completar. Que pueden irse sin que te desmorones. Que pueden no entenderte sin que te calles. Y eso no te vuelve frío. Te vuelve libre. Porque amar desde la libertad es amar sin miedo. Dejas de buscar finales cerrados. Aceptas que no todos los ciclos terminan con un punto final. Algunos quedan abiertos, y tú decides no volver. Y ese acto, silencioso y firme, es una forma profunda de sanar. No necesitas la conversación perfecta. No necesitas que el otro reconozca lo que no pudo darte. Solo necesitas reconocer tú lo que ya no quieres sostener. Tu energía comienza a atraer otras realidades, personas más conscientes, situaciones más alineadas. No porque hagas más, sino porque eres más tú. Ya no vibras desde la carencia, vibras desde la integridad. Y eso tiene un magnetismo propio. La vida responde a quien se habita. Y tú, por fin, te estás habitando por completo. Los silencios que antes eran incómodos ahora son fértiles. Te permiten crear, escuchar, reposar. Ya no buscas llenarlos con entretenimiento, con palabras, con estímulos. Los dejas ser. Y en ese espacio de no hacer, aparece lo nuevo. No desde la urgencia, sino desde la verdad. Te vuelves más presente, más conectado con el aquí y ahora. Ya no estás reviviendo lo que fue, ni fantaseando con lo que podría ser. Estás, sientes, decides, y cada vez que lo haces, cada vez que eliges estar en ti, un ciclo más se cierra. No con aplausos, con verdad. Y desde esa verdad, caminas hacia lo que sigue, sin miedo, sin culpa, sin repetir, porque lo que has construido dentro de ti ya no permite que habites lo que no esté en sintonía. El silencio se volvió tu brújula, y el alma, tu guía. A esta altura del camino, sabes que lo que no se cierra por dentro, se repite por fuera. Por eso ya no aceptas volver a donde tu alma se apagó. Aunque sea cómodo, aunque sea conocido, aunque parezca más fácil. Has aprendido que lo fácil muchas veces es lo que más caro cuesta, porque cada vez que vuelves a un lugar donde ya no eres tú, te pierdes un poco más. Pero ahora ya no te pierdes. Ya no aceptas condiciones que niegan tu esencia. Ya no finges interés donde solo hay compromiso vacío. Ya no sonríes donde tu energía se contrae. Aprendiste a leer las señales internas, a sentir el cuerpo, a escuchar la intuición. Y esas señales, aunque no se expliquen con lógica, no fallan. Te dicen cuándo irte, te dicen cuándo quedarte, te dicen, sobre todo, cuándo ya no volver. Y desde ahí, entiendes que cerrar no es cortar por enojo, es irte con claridad, no para castigar, para cuidarte, porque la claridad es lo más amoroso que puedes tener contigo y con los demás. Y cuando tienes claridad, ya no hay indecisión, hay dirección. Y tú, ahora, tienes dirección. No un mapa perfecto, pero sí un rumbo claro, hacia ti. Comienzas a practicar una espiritualidad cotidiana. No necesitas rituales complejos. Tu espiritualidad está en cómo te hablas, en cómo eliges, en cómo te cuidas. Está en ese silencio que se vuelve oración, en ese no que se vuelve límite sagrado, en ese descanso que se vuelve acto de amor. Porque ahora sabes que lo más espiritual que puedes hacer es vivir en coherencia con tu alma. También te das cuenta de que el ciclo que más costaba cerrar era el de tu necesidad de aprobación. Ahora puedes ser tú, sin disfraz, sin exceso, sin permiso, porque has entendido que quien se ama, ya no negocia su autenticidad por pertenecer. El solitario que ha sanado ya no es una figura distante, es alguien presente, disponible, profundo,
porque su soledad ya no es huida. Es cimiento. Desde ella construye relaciones reales, conversaciones nutritivas, caminos nuevos. Y eso se nota, se siente, se agradece. Ya no temes cerrar más ciclos en el futuro, porque sabes que cada cierre trae consigo un nacimiento, no de algo nuevo allá afuera, de algo más profundo en ti. Y mientras más practicas el arte de soltar, más capacidad tienes de recibir lo que sí resuena. La confianza que has construido no es arrogancia, es certeza. No necesitas convencer a nadie de quién eres, te basta con vivirlo. Y quien esté en tu frecuencia, lo sentirá. Y quien no, no importa, porque tú ya no estás para persuadir, estás para ser. Carl Jung decía que quien no mira hacia adentro, vive proyectando su sombra. Tú ya no proyectas, tú iluminas, porque te miraste, te escuchaste, y desde ahí, todo cambió. Eduardo tiene 44 años y vive en Medellín. Es gerente de operaciones en una empresa tecnológica. Durante años, su vida laboral fue su eje. Ordenado, responsable, siempre resolutivo. Pero ese desempeño impecable lo mantenía emocionalmente ausente. No era que no sintiera, es que no se permitía sentir. Cada día era una agenda, una reunión, una meta. Hasta que, un lunes cualquiera, colapsó emocionalmente en su oficina. No fue algo escandaloso. Nadie lo notó. Solo se encerró en el baño, se miró al espejo, y no se reconoció. Sintió un nudo en el pecho, ganas de llorar, una tristeza inexplicable. Pero no era tan inexplicable. Hacía años que no se preguntaba cómo estaba. Años que no se detenía. Años que no escuchaba su alma. Y ese día, sin palabras, supo que no podía seguir así. Comenzó su proceso de forma silenciosa. No renunció. No hizo cambios drásticos. Solo empezó a escuchar. A ir más despacio. A observar cómo se sentía en cada reunión, con cada persona, con cada tarea. Descubrió que llevaba años sosteniendo vínculos laborales que lo drenaban, que aceptaba dinámicas injustas por miedo a incomodar, que no ponía límites por temor a perder su reputación, y decidió cambiar. Dejó de responder correos fuera del horario, delegó lo que no era suyo, canceló un viaje innecesario y se tomó 3 días libres. Nadie entendía qué pasaba, pero él sí. Estaba cerrando un ciclo de autoexigencia deshumanizada. Estaba aprendiendo a vivir con el alma, no solo con la mente. En paralelo, comenzó a meditar, a leer sobre psicología junguiana. Descubrió que su adicción al control era miedo disfrazado, que su eficiencia era una forma de evitar el vacío, y que el verdadero éxito era estar en paz. Esa comprensión lo llevó a transformar su liderazgo. Ya no buscaba ser el mejor, buscaba ser auténtico. Sus relaciones laborales mejoraron. Su equipo comenzó a confiar más en él. No por temor, sino por empatía. Porque ya no era un jefe rígido. Era un ser humano presente. Capaz de decir no sé. Capaz de escuchar. Capaz de hacer silencio cuando hacía falta. Hoy Eduardo sigue en la misma empresa, pero su forma de habitarla es otra. Se da permiso de respirar, de sentir, de cuidarse, y eso, dice, lo volvió más productivo que nunca. No porque haga más, sino porque hace desde un lugar distinto, desde la conexión consigo mismo. Carl Jung decía que el sentido de la vida es hacer consciente lo inconsciente. Eduardo lo hizo, y al hacerlo, dejó de trabajar como una máquina, y comenzó a vivir como un alma. Cerrar un ciclo no es decidir un día que ya no duele, es tener el coraje de caminar contigo justo cuando más te cuesta. Es tomar esa emoción cruda, incómoda, y dejar de usarla para justificarte, y empezar a usarla para transformarte.
porque lo que no cierras con conciencia, lo revives con culpa. Lo repites con otros rostros. Lo recreas sin querer. Carl Jung decía que hasta que lo inconsciente no se vuelva consciente, el destino seguirá dirigiendo tu vida, y tú lo llamarás suerte. O mala suerte. Pero hoy ya no tienes que llamarlo nada. Hoy puedes enfrentarlo con una herramienta completa, real y tuya. Esta es la estrategia práctica que te prometí, un proceso de 4 pasos que puedes aplicar en tu propia historia, para cerrar un ciclo que se repite. Escríbelo, vívelo, háblalo si necesitas, pero no lo guardes más. Paso 1. Nómbralo. No lo edites. No lo suavices. No digas fue una experiencia difícil si fue una herida que te rompió. Escríbelo tal cual. ¿Qué ciclo no logra cerrar? ¿Cuál es el patrón que vuelve? ¿Cuál es el comportamiento tuyo que te sabotea? Sin nombre, no hay conciencia. Paso 2. Enfréntalo sin historia. No te cuentes más cuentos. Quita el relato. Solo observa, ¿qué haces tú cuando ese ciclo se activa? ¿A quién te pareces cuando repites eso? ¿Desde qué parte rota estás reaccionando? Esto no es para culparte, es para que te mires sin disfraz. Paso 3. Interrúmpelo con un gesto opuesto. Si siempre llamas, guarda silencio. Si siempre te vas, quédate contigo. Si siempre te justificas, di solo tu verdad. Romper el patrón es actuar distinto donde siempre actuaste igual. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas hacer algo distinto. Paso 4. Sostén lo nuevo por ti. No para que el otro lo valore. No para que te reconozcan. Hazlo porque tu alma te lo está pidiendo. Y si fallas, repites el gesto. Una, otra y otra vez. Hasta que lo nuevo ya no te incomode, y lo viejo ya no te tiente. Eso es cerrar un ciclo desde el alma. No se logra en un día. Se logra cada vez que eliges no traicionarte. Y si has llegado hasta aquí, es porque dentro de ti ya hay una parte que decidió hacerlo diferente. No perfecto, solo diferente. Porque eso, aunque nadie lo vea, te libera. Gracias por haber llegado hasta este punto. Este video no solo era información, era un espejo. Y si en algún momento sentiste que algo de esto te hablaba directo al corazón, por favor déjame en los comentarios cómo has vivido tú este proceso de cerrar un ciclo. ¿Qué repites? ¿Qué estás listo o lista para soltar? Tu testimonio puede ser el impulso que otra persona necesita para comenzar. No sabes a quién puedes tocar con tu verdad. Si este mensaje te ayudó, compártelo con alguien que aún está atrapado en el mismo ciclo. Ese amigo que no sabe cómo soltar. Esa persona que no entiende por qué le duele lo mismo una y otra vez. Porque todos conocemos a alguien así, y todos merecemos un nuevo comienzo. Suscríbete al canal si sentiste que esto fue para ti. Aquí vas a encontrar más herramientas como esta, profundas, reales, conscientes. Dale me gusta si algo dentro de ti se movió. Esa es tu manera de decir, estoy listo para cerrar y comenzar diferente. Recuerda, no se trata de borrar el pasado. Se trata de dejar de repetirlo. Y eso empieza con un solo gesto nuevo, sostenido con amor. El resto, créeme, se acomoda solo. Nos vemos en el próximo video.